escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Es un placer estar con ustedes. Realmente es un placer estar con ustedes en este domingo, con todos ustedes. Y me encantaría haberlos saludado como hacíamos domingos atrás, que podía saludar a cada uno en particular, pero dado que vamos creciendo en esta posibilidad de invitados, hoy tenemos nuevos invitados también, bienvenidos a aquellos que se suman hoy, aquellos que estuvieron el domingo pasado por primera vez, hoy vuelven a acompañarnos y ya sabiendo cómo es esta experiencia, así que bienvenidos a todos, me encantaría saludar a cada uno en particular, aquellos que no pude saludar, algunos sí, por favor reciban un abrazo enorme de corazón y muchas gracias por su confianza, que justo es el tema que vamos a estar compartiendo, y ya mismo, si tienen, como siempre decimos, Biblia a mano, por favor vayan a sus Biblias para poder comenzar con este principio que vamos a dar en llamar el principio de confianza. Les adelantamos en nuestra presentación que decíamos no necesitamos tanto de la ayuda de nuestros amigos como de la confianza en esos amigos. En otras palabras, nuestros amigos nos pueden ayudar, pero si no confiamos el que nos quiere dar la ayuda, el que nos quiere ayudar, esa ayuda termina siendo quizás infructuosa. Esto lo decía Epicuro, un filósofo griego, 300 años antes de Cristo, nace en 342 antes de Cristo, muere en 270 antes de Cristo, y él decía, no necesitamos tanto de la ayuda de nuestros amigos como de la confianza en esos amigos. Y acá empieza a hablar entonces de la relevancia de la confianza en una relación, en un vínculo. Y de eso vamos a estar trabajando en este domingo, en este principio de confianza, el tercer principio que, como ustedes recuerdan, compartimos el primer domingo que tuvimos la presentación de quien nos mostraba en la palabra de Dios lo importante. En este caso era Habacuc, el profeta, que recordaba del rey David, nada menos, que lo importante que era saber que Dios nos va a fortalecer, nos va a acompañar para andar en nuestras alturas. Y decíamos que para andar en nuestras alturas había tres principios que trabajan de manera mancomunada. El primero era el principio de voluntad, esto es, partíamos de saber que Dios quiere que nosotros encontremos nuestras propias alturas, que tengamos nuestros anhelos, ¿se acuerdan? Nuestro propósito de vida, y que esa voluntad personal, que es muy importante para Dios, esté amparada, esté enmarcada, esté guiada por un principio que llamamos de voluntad. Y lo llamamos principio porque tiene que ver precisamente con aquello antes que otra cosa. Antes de poder avanzar en ese anhelo de corazón, en esa voluntad, en esa altura que yo deseo llevar a cabo en mi vida, la palabra de Dios nos dice, es fantástico eso, no dejes de buscar y encuadrar esa propia voluntad, tu propia altura, en la voluntad de Dios. Después decíamos, en la medida que vamos avanzando,
como es un camino para caminar y no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, tengo claro como el norte, tengo claro aquella altura que quiero alcanzar, una relación, un proyecto, una decisión, un viaje. Y la palabra de Dios nos dice, en la medida que ustedes vayan caminando con sabiduría, van a poder poner los pies en el lugar correcto. Y acá había algo metafórico muy hermoso, que las ciervas ponen sus patas traseras donde primero la pusieron sus patas delanteras. Entonces, como que con la perspectiva de Dios, que esta es la idea de sabiduría, nosotros vamos a poder ir escuchando de Dios, como esta canción que hemos escuchado al principio, escucharte hablar de tu perspectiva. Y veíamos el domingo pasado algunos ejemplos, ¿no? Ni más ni menos que el ejemplo de Salomón, y ni más ni menos en mayúscula que el ejemplo del propio Jesús, teniendo claramente que tener la perspectiva de Dios, porque tener la propia perspectiva en esa situación hubiera significado, en el caso de Salomón, la muerte de un bebé, y en el caso de Jesús, sin ninguna duda, la muerte de la mujer, y probablemente una muerte precipitada de Jesús. Y digo muerte precipitada porque Jesús termina muriendo, pero no por esa situación, sino por parte de un plan de Dios respecto a la redención del hombre. Hubiese sido un gran problema para la humanidad que Jesús muera anticipadamente. Entonces Jesús tenía que contar con la sabiduría de Dios, y es por eso que en ese momento él dice, el que esté libre de este pecado, tire la primera piedra. Como él sabía desde la perspectiva de Dios que todos los que estaban ahí habían compartido esa situación, entonces uno por uno, desde el más postrero hasta el más viejo, se tuvieron que retirar. Y ahora viene el principio cuando la palabra de Dios dice, Él es el que me fortalece. Hay una promesa en eso que aprendimos en Habacuc, donde dice que el Señor nos fortalece. Y acá tenemos la necesidad, cuando hablamos del principio de confianza, tenemos la necesidad de poder ingresar a la palabra de Dios para poder considerar lo importante que es esto de la confianza para el hombre y establecer una distinción en este principio de confianza entre los seres humanos y las personas que conformaban el pueblo de Dios antes de la venida de Jesucristo y aquellos de nosotros que estamos después de la venida de Jesucristo. Hay una interesante diferencia entre esas personas antes de Jesucristo y nosotros. Y en este día que es tan particular, ¿no? Que es el día 21 de junio, en la República Argentina, es el Día del Padre, y es tan particular lo que vamos a ver en este contexto, porque una de las cosas que vamos a ver a continuación es la diferencia que hay entre aquellos hombres y mujeres que la categoría que tenían delante de Dios era la de siervos, y la diferencia entre los hombres, las mujeres, los jóvenes, niños, adultos mayores, que hoy tenemos frente a Dios, que ya la relación es una relación de hijos e hijas. Esto cambia radicalmente la relación de este principio de confianza que estamos viendo. No es lo mismo la confianza que hay entre una persona en relación de servidumbre y una persona en relación de posición legal de hijo. Nosotros podemos llevarlo esto a un ejemplo en el mundo de nuestras organizaciones, que por supuesto hoy no tenemos la palabra siervo, pero sí es una palabra empleado. A veces me pregunto cuál es la gran diferencia, ¿no?, entre alguien que está empleado o dependiente de los siervos de aquellos tiempos. Bueno, hay muchas diferencias en cuanto a derechos, en un montón de cosas, pero hay una clara situación que no es diferente respecto a que la confianza que existe entre un vínculo de un hijo o una hija con su padre es diferente a la relación que existe en términos generales, ¿no?, corriéndonos de excepciones, de la relación que pueda haber con un empleado o, como solemos muchas veces ver, aquellas personas que asisten a otras personas en la casa con distintas actividades. Nosotros contamos hace ya muchos años con una persona en nuestra casa que nos acompaña, nos asiste
y que la queremos casi como una hija, pero no es nuestra hija. Y la cuidamos y conversamos como si lo fuera, pero no lo es. Tenemos muy claro esto. Es una persona que colabora en nuestra casa. Así todo, el rasgo de relación que tiene con nosotros es muy importante. Quiero mostrarles en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que era una situación donde los hombres y las mujeres lo máximo que podrían aspirar era siervos, a diferencia de la situación hoy, donde nos dice la palabra de Dios que nosotros podemos de alguna manera abordar la noción de que somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, ahora somos hijos de Dios. Mírenlo esto, por favor, en una carta que escribe Juan. Recuerden que siempre hacemos la diferencia entre los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El Juan de los evangelios, esos 4 evangelios, es el mismo Juan que escribe una carta posterior que se llama epístola, no evangelio. Los evangelios básicamente tienen el objetivo de poder narrar y presentar a Jesús en distintas facetas, mientras que la epístola de Juan es una carta, epístola, pero es más general, es universal y está escrita a todos los que ahora, habiendo recibido a Jesús en su vida, confiado en Dios en su plan de redención y conocido lo que Dios tiene para ellos, ahora son hijos de Dios. Entonces la primera epístola de Juan es una epístola dirigida a hijos de Dios, a tal punto que Juan dice, amados, en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, ahora somos hijos de Dios. Este ahora no es menor a la luz de nuestra comprensión espiritual de quiénes somos nosotros delante de Dios. Decir que nosotros somos hijos de Dios es más que una especie como de término amplio y término, llamemos, religiosamente inclusivo, un término que habla de la bondad de Dios con la humanidad, algo así como decir que, dado el amor de Dios, somos hijos de Dios. Quiero comentar acá al respecto 2 cosas. Es mucho más que este concepto amplio del amor de Dios, dado que el Hijo, como tal, tiene una cantidad de posibilidades de relacionarse con su Padre, y claro que va a esperar de su Padre un comportamiento, al mismo tiempo que el Padre va a esperar de sus hijos un comportamiento, porque es una relación. Decir que todos somos hijos de Dios, donde de alguna manera, con ese decir, mostramos la bondad y el amor de Dios, y al mismo tiempo decir que somos todos iguales, es una parte de la historia, pero que esconde o sacrifica, consciente o inconscientemente, no interesa, lo más importante de ese decir, que es que cuando hay padre y hay hijos y hay padre, lo que se espera es una relación. Entonces, si yo digo soy hijo de Dios, pero carezco de esa relación, a los ojos de Dios, eso queda como vacío, como diciendo, está bien, me encanta que reconozcas esto, pero necesito que eso que decís se pueda expresar de una manera donde vos en tu vida lleves el valor agregado que eso significa. Por eso 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto está en relación a que en este tiempo nosotros tenemos esa condición y habrá otro tiempo, más adelante, donde ya vamos a aprender qué significa esto de que no se ha manifestado todo lo que se va a manifestar por ser hijos de Dios. Hoy se está manifestando una parte, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está refiriéndose al Señor Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Una de las promesas más importantes para los hijos de Dios es que el día y tiempo que vivimos es un día y tiempo pasajero. Aunque nosotros pensemos que es todo y lo único que hay, la palabra de Dios nos da la tranquilidad y la esperanza de que es una parte del todo y no el todo en sí mismo. Vuelvo a la idea de que ahora somos hijos de Dios. La pregunta que surge es, si ahora lo somos, ¿que alguna vez no lo fuimos? Claro. En el Antiguo Testamento, los seres humanos no se relacionaban con Dios como hijos,
Como ven esta foto ustedes abajo de 1 Juan 3:2, hay un padre y hay un niño en esa búsqueda del padre con el niño, del niño con el hijo, en esa relación. En el Antiguo Testamento la relación no era de padre e hijo, sino de siervos hacia el Señor y hacia el Creador. Y en un momento hay un siervo que voy a compartir con ustedes acá, un hombre, un servidor, pero no en la relación de hijo. Nosotros podemos ser servidores, pero desde la relación de hijos. En el Antiguo Testamento eran servidores en la relación de siervos. Y dice en 1 Crónicas 17, 19, oh Jehová, oh Dios, ¿se acuerdan? Siempre lo enfatizamos, la palabra Jehová es la única palabra de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento que los traductores no tocaron, porque es el nombre de Dios en hebreo, que quiere decir Dios en creación, quien es el creador en relación, con su creación. Jehová es aquel que se hace presente como creador con su creación, que en el Antiguo Testamento era un honor y un orgullo para los seres humanos que amaban a Dios ser considerados por Dios como siervos. Y dice, oh Jehová, vos que sos el creador, el Señor, por amor de tu siervo, o sea, por amor mío, si fuese la persona que está escribiéndolo, y según tu corazón. Acá hay algo hermoso, que o ya sea en el Antiguo Testamento creador y Señor, o ya sea Padre en el Nuevo Testamento, a partir de lo que hizo el Señor Jesucristo para la humanidad, hay algo que los seres humanos vamos a rescatar siempre de Dios, que es su corazón. Dice, oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Los siervos del Antiguo Testamento no solamente oían que otras cosas pasaban en la vida de otras personas, sino que oían, entre comillas, lo que sucedía en sus propias vidas. Y había varios elementos en la vida de los siervos de Dios. Aquellos siervos de Dios que no eran hijos, que no le podrían decir a Dios Padre, sino que se relacionaban como Señor, o como el Creador, o como el Todopoderoso, o como Jehová, el Creador en relación con la creación, pero ellos no le podían decir Padre porque Dios no se manifestaba en ese tiempo como Padre. El ser Padre fue uno de los frutos de la entrega del Señor Jesucristo, donde constituye a la humanidad, a las personas, a partir de su creencia, de su entrega como hijos del Padre Celestial. Y había varias cosas que sucedían en la vida de los siervos. Estas cosas que los siervos decían, es tremendo verte a vos, Dios, trabajar en la vida de tus siervos. Yo quiero compartir con ustedes dos de estas situaciones. Hay dos de estas situaciones que son muy notorias en los siervos del Antiguo Testamento. Y son muy notorias probablemente porque quizás era lo excluyente que demostraba que esas personas tenían la bendición de Dios. Van a ver ustedes que son dos situaciones que aún en el día que vivimos siguen siendo anhelos para las personas, especialmente una de ellas. Claro, en el Antiguo Testamento los siervos de Dios no tenían la cantidad de posibilidades que nosotros tenemos como para desarrollarse, para crecer, para expandirse. Tampoco ellos tenían los desafíos, tenían los suyos, pero no tenían los desafíos que nosotros tenemos en términos de estímulos. Nosotros estamos mucho más desafiados en términos de estímulos y posible búsqueda de bienestar o de gratificación en un montón de cosas que en el Antiguo Testamento no tenían. Y hay dos cosas que los siervos en el Antiguo Testamento buscaban de Dios. Y recién vimos que le decía, Dios, por amor a tu siervo, has hecho cosas enormes, has hecho grandezas. Y siempre me pregunto, ¿no? ¿Cuáles serán esas grandezas en la vida de un siervo en el Antiguo Testamento? Probablemente muchas, pero hay dos que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con estas dos. La primera, esta idea de qué pasaba cuando los siervos confiaban.
Estos siervos que ahora son con S, ¿no? Me imagino que alguno de ustedes, más de uno de ustedes debe estar pensando, Alejandro, con esto de la gramática, el siervo con S, el siervo con C. Bueno, ahora estamos hablando de personas, no de animales, no es pensamiento metafórico, es el siervo en relación con su creador, con su Dios, con su Señor, que tener una relación de Señor y siervo, el mayor anhelo para estas personas era servir a Dios y ver a Dios obrar en sus vidas. ¿Qué pasaba cuando Dios se movía? Pasaban cosas como esta. Hay un versículo en la palabra de Dios en el Salmo 4, Salmo 4:8. Los invito a que tomen nota y a que después lo vuelvan a pensar, que lo escriban en un papel, que lo tengan a mano, porque acá expresa una especie de explicación del siervo, en este caso el que lo está escribiendo, pero también hay implícitamente una promesa. Dice el Salmo 4:8, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Está diciendo en su narrativa este siervo, ¿sabes qué? Yo como siervo de Dios, cuando me voy a dormir estoy en paz y duermo en paz. ¿Y por qué? Porque vivo confiado en Él. Hay otros textos que dicen, en paz me voy a acostar y voy a dormir en paz, porque sé que Dios me da la confianza para eso. Entonces hay una relación casi indivisible entre la paz, que es esa realidad interna. Recuerden que la paz no es por lo que sucede afuera, cuando las cosas están tranquilas estoy en paz, como tampoco la falta de ella es por lo que sucede afuera. Lo que sucede afuera no tiene que ver con mi falta de paz interior. En todo caso, la falta de paz interior no es por lo que sucede afuera, sino por lo que no está sucediendo adentro. Cuando las cosas empiezan a suceder adentro, como vimos con Habacuc que estaba a horas o a días de que el mundo desapareciese, y él termina diciendo, de todas maneras, Él hace mis pies como de ciervas, me fortalece en las alturas, y con Él voy a andar confiado. Entonces, cuando acá el siervo dice, yo me acuesto y duermo en paz, porque Dios me hace vivir confiado. Aunque el mundo mañana desapareciese, decía Martin Luther King, yo hoy aún plantaría un manzano. De la única manera que se puede plantar un manzano, simbólicamente diciendo, voy a llevar a cabo aquello que he decidido en mi corazón llevar a cabo, que he elegido llevar a cabo, que el mundo mañana se termine, es porque estoy confiado que en tanto y en cuanto yo lo haga, Dios va a estar conmigo y va a suceder lo que Él tenga en su voluntad pensado que suceda. Entonces, primer gran beneficio de los siervos del Antiguo Testamento era esa paz interior que estaba relacionado con la confianza. Pero había algo más, y este algo más es muy importante, porque este algo más que vamos a ver acá, van a ver ustedes que tiene que ver con una cuestión ya más amplia. Dice en Proverbios 16:20, el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Acá vemos prosperidad y dicha o bendición. El que va recibiendo la palabra y va dejando que la palabra de Dios en su tiempo y a su manera, y escuchando esa palabra de Dios, como veíamos hoy en la canción y escuchábamos en la canción. Tan grato es escuchar su voz, con esa quietud, sin empujones, sin arrastradas. Dios jamás te va a empujar ni te va a arrastrar para que su palabra esté obrando en tu corazón. Ahora, en la medida que va pasando eso, la palabra de Dios dice que para los que confían, evidentemente a partir de que esa palabra va obrando en su corazón, hay prosperidad y hay dicha. Una de las palabras más bellas en la palabra de Dios de las que yo conozco es la palabra prosperidad. Claro, si nosotros lo comparamos con la prosperidad moderna, de qué significa prosperar,
está bastante sesgada la idea de prosperidad con alguna condición material o física. La palabra prosperidad en las Escrituras es una palabra amplia, inclusiva, es una palabra que tiene que ver con prosperidad espiritual, con prosperidad mental, con prosperidad emocional, con prosperidad física, con prosperidad relacional, con todos aquellos aspectos que hacen al devenir de los seres humanos. Dice la palabra de Dios en Juan, la misma epístola que vimos hoy, pero en vez de la primera, la tercera, dice amado. Miren, Dios hablándole al amado, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Esa idea de prosperidad tiene que ver con todos los ámbitos del ser y del quehacer humano. Así que las primeras dos cosas que quería compartir con ustedes era el valor agregado para los siervos cuando estos siervos confiaban en Dios. Y claro, ustedes ya deben estar intuyendo, probablemente, desde la pregunta, si los siervos en el Antiguo Testamento, que no eran hijos, pero que por supuesto eran prosperados por Dios y guardados en paz a partir de la confianza de estas personas, tenían esos beneficios, ¿cuánto nosotros como hijos podríamos acceder? Y no voy a decir ni más ni menos, pero voy a decir cuánto de esos beneficios podríamos acceder. Si una persona que es un colaborador en la organización donde está, y yo le puedo tener muchísimo aprecio, puedo quererlo casi como un hijo o una hija, pero no es mi hijo ni mi hija, pueden acceder a una cantidad de beneficios, ¿cuánto más mi hijo o mi hija o mi nieta podrían acceder a eso desde la relación, el amor y la confianza? Piensen hoy en este Día del Padre, pero también invito a las madres. ¿Cuánto ustedes estarían dispuestos y están dispuestos a dar por sus hijos e hijas? ¿Cuánto ustedes esperan que sus hijos e hijas estén en paz y prosperen? Bueno, la respuesta parece que es bastante directa. No es una respuesta cuantitativa, es una respuesta totalmente amplia, cualitativa y sin fronteras. Todo lo que sea necesario para que esos hijos e hijas puedan estar en paz y prosperar. Ahora bien, quiero compartir con ustedes unos minutos partiendo de una mirada, de un punto de vista que nosotros, los cristianos, aquellos que decimos cristianos, de nuevo, no porque tengamos alguna etiqueta o vinculación religiosa. Es cierto que el cristianismo puede ser una religión como todo ismo, pero yo quisiera invitarlo a pensar en un cristianismo basado en la cristiandad. Esto es, el cristiano en su interioridad. Uno de los grandes desafíos que tenemos los cristianos, aquellos que creemos en Dios y que consideramos en Jesús un punto de inflexión en la historia. Aparte, siempre digo, ¿no? Si los seres humanos vivimos tomando historias y creyendo, ¿no?, esas historias y dándole valor a nuestras interpretaciones sobre las cuales tomamos decisiones, bueno, la historia, entre comillas, y la interpretación de lo que Jesús puede hacer para la humanidad es una historia y una interpretación que en lo personal elijo y amo compartir, especialmente por los frutos espirituales y humanos. Ahora bien, uno de los temas quizás más desafiantes que tenemos los cristianos, ¿saben cuál es? Este principio que estamos compartiendo hoy. El principio de confiar. Ese principio de confiar que habilita, como aprendimos apenas presentamos el principio, la posibilidad de movilizar la acción desde esta confianza en Dios, en su palabra. Este principio de confiar que cuando empezamos a confiar es la manera de habilitar que Dios se mueva, dado que Dios como Padre de amor, como les dije, no va a arrastrar ni a empujar, va a buscar la relación con nosotros. Y cuando nosotros confiamos,
Él se mueve con nosotros. Su jugada maestra y su paso ya lo dio en Jesús. Ahora espera que nosotros demos nuestro paso, y uno de los grandes pasos es el paso de confianza. Sin embargo, quiero compartir con ustedes que este es uno de los grandes desafíos que tenemos los cristianos. Tengo acá un libro que es una biografía de uno de los hombres más relevantes que tuvo la historia de la humanidad, que se llamó Mahatma Gandhi. Hay un capítulo en esta biografía que la escribe Louis Fisher. Es uno de los hombres que más cercano estuvo de Gandhi, que escribió 2 biografías, que vivió con él. Y él escribe un capítulo, el número 22, que dice, ustedes lo podrán ver ahí, se llama Jesús y el Mahatma Gandhi. Y quiero compartir con ustedes la mirada de alguien que amó a Jesús, que vio el potencial en el cristianismo, pero dado que no era parte de él, tuvo la oportunidad de decir algo que yo personalmente rescato profundamente, porque me sirve como alerta y me invita a pensar esto que estamos pensando juntos. Quiero leerles a ustedes unos párrafos. Dice: entre los que iban a sentarse a los pies de Gandhi, figuraban misioneros cristianos. Amaba a Jesús, entre indios, habitantes de la India, e hindúes de religión. Amaba a Jesús, y los fanáticos hindúes lo acusaban de ser un cristiano en secreto. Él consideraba esto tanto una calumnia como un cumplido. Me están calumniando por un lado, pero al mismo tiempo es un cumplido. Te debe haber pasado alguna vez, ¿no? Que sentiste que lo que estaban diciendo vos era una calumnia, pero al mismo tiempo es una especie de decir, bueno, gracias, porque vamos a ver por qué Gandhi decía que era una calumnia y un cumplido. Una calumnia porque hay hombres que me creen capaz de ser algo en secreto. Y un cumplido porque así reconocen, de mi mala gana, mi capacidad de apreciar las bellezas del cristianismo. O sea, hasta es un cumplido porque ustedes, con mucha mala gana, pero lo están reconociendo, que yo puedo apreciar las bellezas del cristianismo. Lo fastidiaba a Gandhi la rivalidad existente entre las religiones. En 1942, cuando me hospedaba en su casa, quiero contar que hospedarse en ese momento en la casa de Gandhi era una especie de choza, no era una casa, era una casa muy, muy humilde. Noté el único adorno que había sobre la pared de barro de su pequeña cabaña. Una estampa en blanco y negro de Jesús, debajo de la cual estaban escritas las palabras: Él, por Jesús, es nuestra paz. Gandhi planteaba algo muy particular. Su relación con Jesús lo hacía un cristiano mucho mejor que muchos cristianos. Gandhi planteaba un problema desconcertante para los teólogos cristianos de la India. Él, un hindú, era la persona que más se parecía a Jesús en ese momento en el mundo. Y así, a uno de los hombres más cristianos de la historia no se lo reconocía como cristiano. Comentó el doctor Stanley Jones, un destacado teólogo misionero norteamericano que pasó muchos años en la India y una estrecha, con muchas horas de relación con Gandhi. Dios usa muchos instrumentos, decía Jones, y él puede haber usado al Mahatma Gandhi para cristianizar a la cristiandad no cristiana. Lo vuelvo a repetir. Dios parece que está usando a Gandhi para cristianizar a la cristiandad no cristiana. El mensaje de Gandhi fue un mensaje muy fuerte en el siglo XX para los cristianos. Era un mensaje que llamaba mucho la atención.
S.K. George, un cristiano sirio de la India y disertante del Bishop College de Calcuta, escribió un libro titulado El desafío de Gandhi al cristianismo y dedicó la obra al Mahatma Gandhi, quien hizo que Jesús y su mensaje fueran reales para mí. O sea, un cristiano estudioso dijo que el mensaje de Jesús se le hizo real con Gandhi. El reverendo Matthew Simmons, de la Iglesia Cristiana de Siria, en la India, dijo de Gandhi: fue su vida lo que me demostró más que nada que el cristianismo es practicable incluso en el siglo XX. Durante muchos años de tierna amistad, Charles Frey Andrews, el misionero inglés, y Gandhi se hicieron tan íntimos, pero tan íntimos, que el Mahatma Gandhi dijo de él: él es algo más que un hermano para mí. No creo que pueda sentir por alguien más afecto que el que siento por el señor Andrews, escribió Gandhi. ¿Para qué les comparto esto? Para ahora, habiendo tenido el contexto de quién era el que les voy a mostrar la placa que les voy a mostrar, podamos en nuestro escuchar ver el tremendo valor agregado que nos puede dar esta placa. Dice acá que en los siervos había paz y prosperidad. Y yo me pregunto, ¿y los hijos de Dios? Bueno, tenemos un tema, los hijos de Dios. Vamos a leer esta frase de Gandhi después de haber compartido esta parte del libro que nos da contexto de quién estamos hablando, que era Gandhi. Dice: tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el Sermón de la Montaña y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús, dijo Gandhi. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo, pero el problema es con ustedes, cristianos, que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. Mahatma Gandhi, en su entrevista con este periodista que le hace una entrevista personal. Hay un tema acá que es muy interesante traer a la conversación, que en este caso Gandhi dice: yo no tengo ningún problema con el cristianismo, el tema a veces son los cristianos. Y yo no me siento ofendido porque Gandhi diga eso. Primero, porque veo el corazón que tenía por Jesús. Y segundo, porque lo puedo reconocer hasta en mi propia vida. Muchas veces puedo decir, quizás me cuesta confiar como estos siervos confiaban. ¿Se acuerdan lo que vimos? Quizás me cuesta confiar cuando podría hacerlo más como hijo. Y entonces me pregunto, ¿y cuál es la diferencia? Probablemente una de las diferencias es que en el mundo que vivimos tenemos tantos estímulos, tenemos tantas cosas en las cuales pensar, tenemos tantas posibilidades para construir nuestra propia subsistencia y prosperidad, lo cual es fantástico, y de alguna manera adquirir nuestra propia tranquilidad, que hace que, sutil o no sutilmente, pueda tener menos propensión a confiar como hijo que la que tenían aquellos siervos. Entonces tenemos un desafío los cristianos, que es llevar este principio de confiar como un estilo de vida, como una manera donde para nosotros la confianza sea lo que nos hace irnos a dormir y dormir en paz. A veces cuando vemos las variaciones emocionales que tenemos los seres humanos en este tiempo, podemos relacionarlas claramente con un montón de inquietudes, preocupaciones, desafíos que tenemos. Pero también sería conveniente relacionarlo con la ausencia, quizás, de esa instancia espiritual que puede darnos a nosotros lo que nuestra propia búsqueda de esa prosperidad y de esa tranquilidad no está consiguiendo. Voy a compartir con ustedes ahora dos relatos. Y por favor, agarren un tarrito con agua, un vaso con agua, mojen el dedo porque vamos a pasar las hojas de la Biblia y disfrutar y meternos en dos pasajes
que son realmente apasionantes para mostrar qué sucede cuando esta confianza está presente y qué puede suceder cuando esta confianza no está presente, aún teniéndolo al Señor delante nuestro. ¿Se acuerdan cuando decíamos hace unos domingos atrás? Si Jesús estuviese hoy conmigo acá, ahí sí yo voy a creer. Si ahora, viste, entra a la casa de Pablo y de Ana en Neuquén, le golpea la puerta, entra Jesús y le dice: hola Pablito, Ani, acá estoy, ahora sí, vamos a avanzar. Y se llega Jesús a donde está Rita, y se sienta con Rita, y empieza a conversar, y decís, bueno, no sabés, estuve con Jesús, o se va por Mar del Plata, y visita a los marplatenses, o se va a Río Cuarto, y se sienta con Carlito a tomar un mate, o con la Lili, y ni hablar si viene acá por Pilar, y pasa por lo de Marta y Hugo, y viene acá, y ahora sí, si yo lo tuviese a Jesús adelante, vas a ver como todo esto que vos estás diciendo, esto sería distinto para mí. Quiero compartir con ustedes, y para esto les voy a pedir que, si tienen una Biblia, les pido por favor que la busquen, y vamos a ir juntos a este pasaje Mateo 14. Un pasaje que ustedes seguramente conocerán o habrán oído hablar, que es el famoso pasaje cuando nuestro queridísimo apóstol Pedro, vaya si hubo un hombre interesante, humano, camina en el agua. Empieza la historia contándonos que enseguida, están en Mateo, por si lo quieren buscar en sus Biblias, capítulo 14, 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Jesús era muy cordial. Tenemos algunas imágenes a veces de Jesús que cuando lo vemos en la Biblia es un poco diferente, ¿no? Jesús era un hombre cercano, cuidadoso, afectuoso, tenía su firmeza, pero él tenía una valoración por el individuo y el conjunto muy especial. Entonces, había terminado de enseñar, de ministrar, de sanar. Recuerden lo que decíamos el domingo pasado, que ya lo vamos a estar cubriendo en algún momento. Jesús hizo dos cosas, básicamente. Se la pasó en su ministerio enseñando y sanando, no hizo otra cosa, enseñar y sanar. Querían de él otra cosa, que abriese el partido político, que se candidatease a gobernador de Jerusalén, que armara un movimiento revolucionario. Jesús no vino para eso, pero sí hizo para lo que vino, enseñar y sanar, enseñar y sanar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Como que vayan muchachos, adelántense, arranquen nomás que yo los alcanzo. Y los muchachos subieron y se fueron. Despedida a la multitud, él se tomó su tiempo para recomponer su interioridad. Y esto es muy importante porque el andar creyente, cuando hablamos de que tiene que ver con relación, tiene que ver mucho con poblar nuestra interioridad de los recursos espirituales necesarios para poder seguir caminando. A Jesús la gente le demandaba mucho, tiempo, energía, cuerpo. Entonces, ¿cómo recomponía eso? Él se tomaba su tiempo para orar aparte, tenía su soledad elegida. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca, claro, nos habíamos olvidado de los discípulos. Los discípulos habían sido enviados a la otra ribera. Vayan allá al otro lado que yo ya los alcanzo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, dijeron: qué bueno, ahí está llegando Jesús. Esto ya se estaba poniendo un poquito incómodo. Yo mantenía mi confianza, pero si viene Jesús, mejor. Entonces, ahora que él está viniendo, caminando sobre las aguas, porque sabemos que es Jesús, y ha hecho esta y otras cosas, dice que no, que se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Noten qué interesante, ¿no? No solo, como decíamos hace unos minutos, que quizás si Jesús estaba delante de ellos no era garantía de nada, sino que aún estando delante de ellos, lo confundieron con un fantasma. Hay que estar un poco
A mí me encantan los discípulos y los apóstoles porque eran tan humanos. Hay que estar un poco quizás mirando otra situación, mirando otro canal, distraído, para que cuando lo tenés a Jesús delante, en vez de reconocerlo al maestro, pienses que es un fantasma. Dieron voces de miedo. En otras palabras, empezaron a gritar, un fantasma. Pero enseguida, ¿no? Jesús no se tomó, media hora para decir, bueno, que se la banquen, manga de incrédulos, desconfiados, no me saben reconocer. No, dice, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo, estén tranquilos, soy yo. Entonces, atentos con esto, le respondió Pedro y dijo, Señor, no, o sea, si eres tú, me encanta Pedro, ¿no? Porque primero dice Señor, como diciendo, si es, ya le dije Señor, pero si no es, yo le dije si eres tú. O sea, yo tonto no soy. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren casi la impertinencia, la insolencia, el atrevimiento de Pedro. Primero lo confunde con un fantasma y después lo desafía. Si sos vos en serio, si sos vos en serio, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínate por un momento que vos sos Jesús. Yo te pido, por favor, por un minuto, que te pongas en ese bote, a los gritos, creyendo que es un fantasma, y enfrente hay alguien que dice, no temas, soy yo. Y ahora ponete en el lugar de ese que dijo, no temas, que soy yo, y de pronto el otro le dice, para, si sos vos, a ver, dale, haceme que yo haga lo que vos hacés, ya que la tenés tan clara. Yo me imagino siendo Jesús en ese lugar. Pero vos, ¿quién te crees que sos? ¿Pero qué me venís a decir? Pero escúchame, no, Pedro, sos un desastre, Pedro. Todavía que estás a los gritos, lleno de miedo, me desafías. Probablemente cualquiera de nosotros, no teniendo la perspectiva de la relación y de la necesidad de seguir trabajando con estos hombres, aún en una situación como esta, probablemente hubiésemos actuado de otra manera. Sin embargo, ¿qué le dice Jesús? Le dice, ven. Ven. Una de las palabras más cortas de la Biblia, 3 letras, ven. No le pidió un examen, no dijo que antes de que venga tiene que demostrar otra cosa. No, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense, Pedro, caminando sobre las aguas, diciendo, miren, estoy caminando sobre las aguas igual que el maestro, estoy yendo a él porque él me dijo que vaya y voy, yo, el único después de él que anduvo sobre las aguas. Imagínense Pedro, era muy así Pedro, ¿no? Era muy efusivo, muy reactivo. Y Dios en ese momento hace una vez más a través de Jesús saber su corazón en la situación que va a venir. Porque Pedro, miren qué interesante, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse es probablemente que le empezó a llegar el agua a los tobillos, a las canillas, a la rodilla. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, yo sé que alguno de ustedes quizás le hubiera dejado caer un poquitito más, que el agua le llegue a la cintura, un poquitito al pecho, que trae un poquitito de agua. Pero no, Jesús dice, al momento extendió la mano hacia él, lo levantó, lo tuvo con él y le dijo, ay Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿por qué dudaste? Si yo te había dado la promesa, si yo fui el que te dije, ven, ¿qué pasó que sacaste los ojos de mí? En realidad yo tengo la respuesta, pero no quiero la respuesta porque pusiste los ojos en el viento. ¿Qué pasó en tu interioridad que no te mantuviste confiando? Si yo te digo que vengas, era para lo que sucedió, para que camines, no para que te hundas. El hundirte fue porque sacaste los ojos de mí y los pusiste en el viento. Miren,
estamos en tiempos muy especiales. Y necesitamos comentarle a este tiempo especial y a los sucesos de época el gran Dios que tenemos. Y no contarle más a Dios los grandes temas que tenemos en nuestra vida. Él los sabe, Él los conoce. En todo caso, si vamos a Dios con nuestros temas, como Dios quiere que vayamos, porque es nuestro Padre, nos pide que vayamos con los ojos en Él, en su promesa, y no contándole el fuerte viento. Si aún mañana el mundo terminase por lo que sea, no hay nada más hermoso que termine con paz en el corazón. El problema de Pedro era que no estaba terminando su vida con paz en el corazón. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo tomó del brazo. Así como te va a tomar a vos y me va a tomar a mí. Pero después Jesús le dijo algo importante. Pedro, ¿qué pasó, Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿Qué te pasó que no te mantuviste creyendo? Me tenés acá delante. Pero bueno, Jesús sabía que esto es parte del gran desafío que tenemos los seres humanos, que es mantenernos confiando en Él. Confiar no es una píldora. Confiar no es una cuestión puntual y aislada. Confiar es un estilo de vida. Y habrá momentos donde esa confianza será más fuerte que en otros momentos. En todo caso, ese no es el tema. El tema es que nos mantengamos en el ejercicio de llevar adelante el principio de la confianza. Él va a estar ahí. Eso es lo que nos promete en Habacuc. Va a estar ahí. Y aún hundiéndose, Dios estuvo ahí. Ahora voy a compartir con ustedes otro relato. Otro relato. Y qué llamativo este relato, porque el que acabamos de ver es de un Pedro teniendo a Jesús delante. A Jesús delante. Y el que vamos a ver ahora no tuvo a Jesús delante. Y quiero compartir el ejemplo tremendo de un hombre llamado Daniel. Y vamos a compartir juntos, nos vamos a meter en la vida de Daniel para ver qué pasó con él. En Daniel 6. Daniel era un hombre realmente maravilloso que colaboraba en el equipo de gobierno de un rey llamado Darío. Daniel era judío, un gran siervo de Dios, un hombre que había ido desarrollando su capacidad de confiar y tuvo distintas circunstancias en su vida, pero hubo una circunstancia que fue límite y que fue esta circunstancia que dice lo siguiente. Hubo una serie de consejeros del rey Darío que le dan una recomendación. Darío lo escucha y Darío era un gran rey, era un rey muy particular. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores. Es como que vinieron y le dijeron, Darío, esto está muy grande, hay que hacer una especie de como geografía de gobierno distinta. Te recomendamos separar el reino en 120 municipios y que esos 120 municipios estén gobernados por sátrapas, así se llamaban, que gobiernen sobre todo el reino, y que estos 120 sátrapas respondan a 3 gobernadores, uno de los cuales iba a ser Daniel. Daniel, un hombre muy querido por Darío, Daniel, un hombre muy sabio, Daniel, un hombre muy mesurado, un hombre que fue construyendo confianza en Dios en una vida de oración, de reflexión, siendo la mano derecha de Darío. Esto es hermoso, ¿no? Porque a veces pensamos que por estar en algunos roles o en algunas situaciones, sin embargo, Daniel era un hombre de gobierno muy importante. Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero miren esto, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, acabamos de tener el organigrama del reino de Darío. Darío rey, Daniel a cargo de todo el reino, sátrapas con él,
otros sátrapas con otro gobernante y otros sátrapas con otro gobernante, y estos dos gobernantes reportaban a Daniel. O sea que los 120 sátrapas reportaban en forma directa a él, algo así como 40, y otros 80 reportaban a través de los gobernantes a él. Él era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, por celos, claramente, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. A ver, decían los gobernadores y los sátrapas, ¿en qué lo podemos encontrar a Daniel? A ver, ¿firmó algún decreto que no había que firmar? ¿Hizo alguna compra sin licitación? ¿Compró barbijo sin hacer licitación? ¿Qué hizo en este momento de emergencia? ¿Hizo alguna cosa rara? No hizo absolutamente nada raro. Era un hombre fiel que respondía a Darío, aún no siendo un gobierno hebreo. Él respondía a Darío. Entonces dijeron aquellos hombres, muy perspicaces, ¿no? No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Miren dónde se quieren meter. Entonces, sigue leyendo el relato, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, ya metieron a la justicia, sátrapas, príncipes, capitanes, metieron al ejército, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Le pusieron el decreto ahí arriba, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. O sea, no solo fueron por una parte jurídica, sino le metieron otro brazo jurídico que, si estaba firmado por los dos, no puede ser abrogada. Nada ni nadie lo puede cambiar ni invalidar. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Probablemente Darío, buen rey, pensando que esto era lo mejor para el reino. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, allí oraban los judíos, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Por favor, muy importante esto, como lo solía hacer antes. Daniel no hizo nada distinto a lo que hacía, ni hizo nada provocativo, ni a los sátrapas, ni a los gobernadores, ni a los magistrados, ni a los capitanes. Él hizo lo que venía haciendo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¡Qué belleza! Lo encontraron orando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Darío, te queremos contar algo. Pregunta, porque ¿has firmado vos un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, que si esto sucede sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, para colmo, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Se dio cuenta que era una trampa y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Hermoso registro del corazón de una relación. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, fíjate lo que estás haciendo, mira que vas a salir vos manchado con esta situación, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado, O sea, ya firmaste, no se puede hacer nada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, miren qué tremendo, el Dios tuyo, porque Darío, los persas, eran politeístas. Ellos tenían varios dioses, pero Darío sabía que en Daniel había algo diferente.
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, era un siervo. Lo servía a Dios inclusive antes que él. Y porque lo servía a Dios, respetaba al rey. Él, no yo. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Es más, yo he sido el que te ha gestado esta situación. Yo no puedo hacerlo. Él te libre. Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con él el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Miren el ensañamiento con el hombre. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea, no tomó nada, no comió nada. Generalmente los reyes iban a dormir con música, comían bien. No quiero nada, no quiero escuchar música, no quiero nada, me voy a dormir. Dice que el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno y no trajeron nada delante de él. Y se le fue el sueño. Claro, no estaba en paz. ¿Cómo va a dormir? No estaba en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Había perdido la paz. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Imagínense, 4 o 5 de la mañana. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Con voz triste. Era una mezcla de deseo de que Daniel estuviese bien, pero reconociendo quizás en el fondo que Daniel probablemente esté muerto. Y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, siervo. No estamos hablando de un hijo, estamos hablando de un siervo. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Como diciendo, pregunta retórica: ¿quién se va a escapar de los leones? Solo Dios te puede sacar de esta situación. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Miren qué situación. Daniel sirviendo a Dios en su corazón, pero sabiendo que había un respeto con su rey, el cual tanto lo amaba y confiaba en él. Mi Dios, dice Daniel, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey. Tú sabes, rey, tú sabes que yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que Daniel, en la peor situación que pasó en su vida, donde le habían tendido una trampa, Daniel se mantuvo haciendo lo que hacía siempre, que era confiar en Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos como desafío quizás más importante, que es en la simpleza de nuestro corazón desarrollar un estilo de confianza en Dios. Por eso es tan importante, para terminar, el pedido que la palabra de Dios nos hace al decir: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, porque Él hará. Encomienda al Señor tu camino, tu vida, confía en Él y Él hará. Dios jamás llega tarde, ni tampoco temprano. Llega en el tiempo de Dios. Cuando vimos el ejemplo de Pedro, él sacó los ojos de Jesús, que le dijo: ven, y puso los ojos en las circunstancias, en el viento. Lo tenía Jesús adelante. En el caso de Daniel, él mantuvo los ojos en Dios, sabiendo que Dios no llega tarde, tampoco temprano. Y fue echado en el foso de los leones. Y Dios mandó un ángel para cerrar la boca de los leones. Y él salió del foso. Estos son hermosos ejemplos que nos introducen en la vida misma.
¿Cuál es el mensaje final que quiero compartir con ustedes? Que así como esa almeja que tiene una piedra adentro, que con el rozamiento, con los elementos que tiene adentro, con la arenilla, con el agua, se va transformando en perla, que nosotros podamos desarrollar esa piedra preciosa llamada confianza en nuestro corazón. Y la piedra preciosa llamada confianza en nuestro corazón se desarrolla con todo tipo de contextos, con aquellos que viabilizan nuestro andar en nuestras alturas, como aquellos que obstaculizan nuestro andar en nuestras alturas. Habrá vientos, como lo tuvo Pedro. Más de una vez vas a tener el león delante de tu cara. Nosotros tenemos la oportunidad de aplicar el principio de confianza. Y sabiendo que Él hará. ¿Cuándo? En su tiempo. En su tiempo. Dios va a estar ahí, en su tiempo. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad.